Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes en este día, lunes 4 de octubre del año 2021, un día en el que las comunicaciones de manera virtual están siendo afectadas por alguna situación que es a nivel mundial y primero se cae WhatsApp, le sigue Instagram, al ratito cae Facebook y bueno, nosotros de cualquier forma tenemos el compromiso con ustedes de estar aquí en la plataforma 4B TV en diálogos, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, el día lunes 4 de septiembre, como les decíamos, del 2021, 9 de la mañana con 45 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Obviamente este programa es videograbado. En cuanto se recuperen estas comunicaciones inteligentes vía virtual, pues este programa lo vamos a subir a nuestras plataformas en Internet. Todavía no sabemos si YouTube está disponible, pero es un fenómeno que está afectando, cuando menos, a la zona de Latinoamérica y en algunos países europeos. Tuvimos el reporte, antes de que se cayera finalmente Facebook, de que están afrontando este conflicto, ¿no? Este conflicto que de seguro, pues en un momento más será, sin duda alguna, repuesto, regenerado. Miren, el día de hoy, pues está con nosotros, como usted lo sabe, nada más en este caso, en este lunes, Armando Duarte Moller, nuestro estimado amigo, colaborador de Cuatro Vientos, doctor sociólogo, primero que nada, licenciado en sociología, pero también doctor en estudios de desarrollo global. Y el día de hoy, pues, es un tema de carácter nacional, lo que sucedió el pasado fin de semana y fundamentalmente ayer domingo en este Consejo Nacional que por tercera ocasión resulta fallido y parece ser que hay una especie ya como de boicot o de un trabajo que desde el Consejo Nacional del Partido Morena está encabezando su presidente Mario Delgado. Y ayer de 300 consejeros nacionales, solamente se habla de entre 110 y 115 los que estuvieron presentes. Y bueno, se suspende porque se retira Mario Moreno, creo que estuvo nada más 10 minutos ahí en las actividades al frente de este Consejo Nacional, que fue virtual. Y lo que sucedió fue que un grupo también de amigos especiales o de invitados especiales a los que se les dio totalmente la libertad de hablar todo lo que quisieran, y a los consejeros nacionales los estaban limitando y eso provocó una gran irritación. Y hay información, amigos y amigas, de que aproximadamente 30 consejeros consejeros nacionales que continuaron con esta reunión, que no fue finalmente una especie de consejo porque no se llevó a cabo, le digo, no se logró el quórum finalmente de 151 para poder echar a andar ese Consejo Nacional. Solamente creo que les decía yo 310, 115. Bueno, solamente 30 tuvieron la oportunidad de platicar en una sesión que posterior al retiro de Mario Moreno y de todas las demás personas. Mario Delgado, perdón. Ahí siempre me voy con el lado. Siempre. Y ahí se hizo una serie de críticas de los cuales hoy Armando, Olga nos van a estar platicando de una manera muy, muy puntual sobre esta creación. Fue así acusado de crear por parte de Mario Delgado una estructura paralela al Comité Ejecutivo Nacional y también a los comités ejecutivos estatales nacionales, conformada por delegados obviamente cercanos a él, también de vender candidaturas en el pasado proceso electoral, no entregar prerrogativas a diversos organismos de gobierno, de administración, del Partido Morena a nivel nacional. También lo acusaron de autoritario, de violar los estatutos con acuerdos que favorecen a su grupo político. En fin, lo responsabilizan cuando menos de boicotear esta sesión, y porque pues estuvo convocando a varios consejeros nacionales. Eso trascendió desde el pasado viernes, que estaba invitando a los consejeros nacionales a que no se registraran, a que no asistieran a este consejo virtual. Y Olga, pues esta situación ha generado una enorme inconformidad, pero ya las bases y los otros consejeros nacionales, que fueron los que estaban, parte de ellos hicieron estas denuncias, pues ya se están reagrupando porque hay más todavía de esta historia.
Bueno, pues buenos días amigos, amigas de Cuatro Vientos y muy buenos días y bienvenido Armando Duarte. Precisamente para eso es que te pedimos tocar este tema hoy. Sabíamos que podía suceder algo, que podíamos tener algo de información respecto al consejo porque iba a ser muy pronto el consejo un día antes y luego nuestra charla aquí en Cuatro Vientos, pero esperábamos mejores resultados. Eh, sí, es cierto, no es la primera vez que sucede en que el Consejo Nacional que preside Berta Luján no se ha podido reunir por falta de quórum, pero esperábamos que fuera diferente porque hubo un activismo previo muy fuerte, encabezado fundamentalmente por Mario Delgado, pero firmado en una convocatoria firmada por prácticamente, si no todos, casi todos los gobernadores de Morena, por la inmensa mayoría de los legisladores federales y por dos consejeros de 300 consejeros nacionales y por algo más de la mitad del Comité Ejecutivo Nacional, una convocatoria en la que llamaban a crear un frente popular, un frente de defensa de la Cuarta Transformación, una alianza de Morena con este frente popular al que estaban convocando a crearlo. Estaban convocando a las bases, a los morenistas a salir a las calles, a construir casa por casa, barrio por barrio, comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y aquí lo polémico, estaban también convocando a crear, según esta declaración firmada por esta cúpula gobernante y política, estaban convocando a crear un nuevo padrón, prácticamente, una credencialización, una reafiliación, afiliar nuevos militantes, y hubo en el transcurso de la semana una fuerte oposición a la manera en que se estaban haciendo las cosas, al fondo que llevaban, y destacó entre las voces más institucionales la de la secretaria de organización Xochitl Zagal, quien dijo que la propuesta lanzada y encabezada por Mario Delgado, firmada por esta cúpula dirigente, pues trastocaba los principios institucionales del partido. Entonces, el punto fundamental de crítica fue lo de pretender crear un nuevo padrón, abriendo la militancia a todo mundo y sin lineamientos claros del empadronamiento. Hasta ahí nos quedamos, Armando. No sabemos qué fue lo que pasó, por qué finalmente, sabemos que no hubo quórum, pero ¿por qué no hubo quórum habiendo tanto interés y necesidad de Morena de reunirse? Porque tiene en puerta, bueno, iban a hacer el análisis de las elecciones 4 meses después, el análisis ya oficial, institucional de Morena respecto al resultado de las elecciones de 2021, junio. Iban también a trazar pues algunas tareas, algunos lineamientos para movilizar al partido en vísperas en toda la campaña previa a la consulta para la revocación del mandato, y muchas tareas que tiene pendientes Morenas de sacar adelante porque se ha quedado, como ellos mismos lo dicen los dirigentes, como un partido muy chiquito frente a un proceso de transformación muy ambiciosa, muy grande que encabeza el presidente López Obrador. ¿Qué nos puedes decir, Armando? ¿Qué fue lo que sucedió ahora? Adelante, Armando, bienvenido. Pues como en otras ocasiones, necesito primero establecer que ante una circunstancia como esta tenemos que referirnos a los hechos y decir claramente lo que no son hechos y son conjeturas que luego podemos establecer por muy fundamentadas o justas que pudiesen parecer, no dejan de serlo y hay que decirlo claramente. El hecho fue que se convocó
a un Consejo Nacional de Morena, que es el órgano de más alta autoridad en el país cuando no está reunido el Congreso Nacional. El Congreso Nacional no está ni siquiera convocado. En ese sentido, es el Consejo Nacional, me refiero a que el Congreso Nacional no está acá. Y en ese sentido, el Consejo Nacional es la máxima instancia de dirección del partido. Le correspondía, consecuentemente, conocer de este tema, que es fundamental. Es la actualización del padrón de Morena previo a al proceso de cambio de toda su estructura de dirección. En ese sentido, es importante destacar que le correspondía, pues, al Consejo Nacional de manera natural conocer esta situación, pero sobre todo, y esto se deduce de lo que dijo la propia presidenta del Consejo y la misma convocatoria, porque había la intención de que este proceso de reconstrucción, de reestructuración del partido se hiciese apegado estrictamente a lo que establecen los estatutos del partido. Y de ahí el interés de un sector muy importante de la militancia por ver qué sucedía en este consejo. Como antecedente hay que señalar que Mario Delgado, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, que ya sabemos en qué circunstancias es presidente del Consejo del Comité Ejecutivo, había lanzado un programa y no solamente propuesto, sino ya había empezado a instrumentar con el aval del Comité Ejecutivo un programa para la reestructuración del partido. Situación que llamó la atención a muchos consejeros y dijeron, oye, espérate, está bien, tienes una propuesta, pero la tiene que analizar el Consejo. Claro. No basta que el Comité Ejecutivo la proponga, la apruebe, es un asunto de la mayor trascendencia y es necesario que un órgano como el Consejo lo analice. Además, la manera como lo estás proponiendo ha despertado inquietudes y necesitamos analizarlas, ¿no? Ese era, digamos, el antecedente. Este programa de Mario Delgado consistía en construir una estructura vertical desde el Comité Ejecutivo que se encargaría de llevar adelante el proceso de reafiliación. Se nombraría un coordinador nacional de este programa que recayó en la persona de un senador, creo que de apellido Padilla, no estoy muy seguro, no lo conozco. Y se nombraron 300 enlaces estatales. Y aquí es donde entraban muchos de los gobernadores electos. Fueron de alguna manera consultados y sus propuestas fueron las que se llevaron para que fueran nombrados enlaces estatales. En el caso de Baja California, el enlace estatal o esa responsabilidad habría caído en la persona de Omar Castro Ponce, que había venido fungiendo como uno de los presidentes del Comité Ejecutivo, pero que durante la campaña de la actual gobernadora electa, pues había sido su coordinador de estructura. Así, un nombramiento que no estatutariamente no existe, pero que así se ha venido manejando en términos prácticos, ¿no? Es decir, el que coordina el programa de nombramiento de los responsables de cuidar las casillas, ¿no? Es un cargo importante y bueno, lo ejerció Omar Castro y ahora le dan el encargo de llevar adelante el proceso a nivel local de reestructuración del partido. Y lo mismo pasó en los 32 estados. Luego estos iban a nombrar por cada distrito federal electoral un enlace nombrado por ellos, sin decir, a ver, sigue digamos, este protocolo, ¿no? Consulta a los consejeros del distrito, acércate a ellos, pregúntales, consensa. No,
Dijeron, bueno, nómbrense los enlaces. Y nombraron los enlaces con un criterio muy personal. Sí. Y donde prevalecieron hasta cierto punto ciertos compromisos políticos o el peso de algunos políticos de Morena. En el caso del tercer distrito, se nombró a un joven de nombre Adrián Gómez, poco conocido en la militancia del partido, sin experiencia en el trabajo de construcción del partido, muy vinculado a Armando Ayala Robles. Y lo nombran el enlace distrital. Bueno, pues inmediatamente surgieron las inquietudes, se hicieron llegar, se expresaron las inquietudes, ¿no? Y bueno, es momento en que aparentemente, ¿verdad?, se está revisando ese nombramiento, pero esa fue la dinámica. Entonces, una estructura muy vertical, construida en criterios muy personales, en donde la militancia estuvo totalmente al margen de estas decisiones. Es decir, un programa esencial del partido, como es el de adelante su proceso de reconstrucción para renovar toda la estructura vigente, en manos de una estructura construida con criterios personales y en donde la militancia estuvo al margen de las decisiones. Esto estaba generando mucha inconformidad, mucha inquietud entre las bases militantes. Yo he participado en varias reuniones en donde la tónica ha sido: no estamos de acuerdo, se tiene que revisar, si hay que rehacer el padrón hay que rehacerlo, pero que se haga como lo marca el estatuto. Estos son los antecedentes. Y aparte, en esta estructura vertical, para la cuestión de la afiliación y lo demás, fue a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo, el mismo Comité Ejecutivo que preside Mario Delgado. Es decir, la Secretaría que por estatuto está encargada de esto había sido puesta a un lado y había sido dado el nombramiento de dedazo al senador Padilla, me parece. Alejandro Peña es el senador. Peña, perdón, Alejandro Peña, no es Padilla, sí. Es Peña. Disculpen mi falta de memoria. No, pues es alturas... que tampoco es un personaje así muy conocido. Pues que no, digamos. Y a estas alturas del partido se nos olvidan muchas cosas. Pero bueno, esa es la cuestión, ¿no? Había estado planteada el desplazamiento de la Secretaría de Organización en un programa fundamental y se había desplazado a la militancia de su participación en un aspecto fundamental del partido. Con esos antecedentes se convoca el Consejo tratando de poner remedio y el hecho es que el Consejo no se reúne. Bueno, hasta aquí los hechos. Sigue mis conjeturas. Sí, pues sí. Que no necesariamente tienen que ser las correctas, pero es lo que yo percibo. Pero es lo que te da a pensar todo esto que has narrado. Así es lo que yo percibo y lo voy a expresar pues en ejercicio de mi derecho como miembro de Morena a expresar mis puntos de vista con absoluta libertad, sin por ello esperar ser reprendido, sancionado, ni cosa por el estilo. Como lo dice el estatuto, hay libertad de expresión, libertad para disentir. ¿Qué pienso yo de todo esto? Bueno, confirma mi hipótesis, es mi hipótesis, de que Morena, siendo un partido plural, es un partido, es una arena donde se disputan diversas maneras de entender la función de Morena, la cuarta transformación, y que estas visiones se confrontan al interior del partido. Yo no creo en esa visión romántica de que todos unidos estamos unidos por el mismo ideal. Pues sí, todos estamos unidos por la transformación del país. Todos decimos que apoyamos la cuarta transformación, pero hay distintas formas de percibir lo que eso significa y ahí está la cuestión. Como en todo, hasta en la misma ciencia hay paradigmas que en muchos aspectos son contradictorios y hay debates al interior de la ciencia, ¿no? Son famosos
estos debates sobre filosofía de la ciencia, por ejemplo, en donde se confrontan diversas visiones de lo que es la ciencia y hay quienes sostienen todavía, este es un debate no resuelto. Bueno, pues si eso pasa en un campo como el científico, que busca ser muy objetivo, imagínense ustedes en el campo de la política, donde las ideologías, ¿verdad?, son un componente esencial. Entonces, primera cuestión, me parece que Morena es una arena de lucha, un escenario de pugna de diferentes visiones sobre la cuarta transformación que están luchando por la hegemonía dentro del partido. Esa es la primera conjetura a la que yo llego. Y aquí ubico, en mi percepción muy personal, a Mario Delgado como representante de alguna de estas visiones, al presidente de la República como representante de otra visión, no necesariamente la de Mario Delgado, así lo veo yo, pero que ha decidido no participar, no meterse en los asuntos internos del partido, por una convicción muy propia, que podremos estar de acuerdo o no con ella, pero que tiene muy su derecho de sostenerla. Se acabó el partido de Estado y quien ejerce una función de gobierno no debe meterse en los asuntos internos del partido, ¿no? Bueno, y otra corriente que tiene también sus matices, que plantea la necesidad de que tiene otra visión de la cuarta transformación, ¿no? Bueno, ahí están. Si quitamos la que representa Andrés Manuel, nos queda la visión de Mario Delgado y nos quedaría la visión, vamos a llamarla así, que de alguna manera representa o ha representado hasta ahora Berta Luján. Ahí están las dos visiones. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, independientemente de que haya una percepción distinta respecto a lo que debe ser la cuarta transformación, hay, y aquí sí, los hechos lo demuestran, una visión distinta respecto de cómo debe ser el partido Morena y qué papel juega, en todo caso, la militancia del partido en este proceso. Del lado de Mario Delgado, ahí está el hecho de haber constituido esta estructura paralela. Él no le concede a la militancia la importancia, el papel, el lugar que le corresponde en un partido democrático. Tiene una manera muy propia de entender la democracia, ¿verdad? Tiene una forma muy propia de entender lo que debe ser Morena, que yo la identifico como una visión tradicional de los partidos políticos. Es decir, la visión del partido que tiene Mario Delgado es la visión tradicional. ¿Cuál es esa visión tradicional? Burocracias controladas por una élite en donde la base militante no es más que la que implementa los planes discutidos y acordados en esa élite. Es una visión elitista, autoritaria de lo que debe ser el partido. Y está la otra, la que de alguna forma encabeza Berta Luján, digo de alguna forma porque no es la única y tal vez no sea la más destacada en términos ideológicos, políticos, es una de las más destacadas, pero hay otros que están ahí también, que tienen, digamos, un peso parecido. Y entonces esta corriente plantea que Morena, pues debe estar, se debe hacer efectivo en Morena el principio de que es el pueblo quien manda, es decir, la militancia en este caso. Y es la militancia la que debe tomar las decisiones. Y que quienes gobiernan Morena deben gobernar obedeciendo, cosa que no pasa en el caso de Mario Delgado. En la visión de Mario Delgado, la dirigencia manda mandando. Y en la visión de Berta Luján, la dirección manda obedeciendo. Por eso el rescate, el impulso al funcionamiento de los órganos colegiados, ese esfuerzo o querer tratar de que sea el consejo el que discuta, decida, ¿no? Y que en consecuencia las cosas se hagan. En la visión de Mario Delgado, ya estoy como con Mario Moreno, será por lo de Cantinflas, ¿no? Será por lo de Cantinflas, no sé. Así es.
Como que tendemos a relacionarlo, no sé por qué. Bueno, el yo caso es con que... Morena, veo Morena, me pongo a pensar en Mario, y luego de inmediato tenemos Mario Moreno, cuando en realidad es un Moreno. bueno, pues Sabemos tú que eres tú eres más decente que yo. ajá. Tengo más justificación, hermano. Sí, Ahora nos a vamos mí de a... repente ciertos discursos me recuerdan al otro, ¿no? Al Mario Moreno. Bueno, en el caso de Mario Delgado, ¿no? Su visión, en su visión no es mandar obedeciendo, es mandar mandando. La burocracia es el modelo tradicional que aquel gran politólogo de apellido Schmidt, muy cercano a los nazis, ¿verdad? Decía que los partidos políticos se regían por la ley de hierro de la oligarquía. Es decir, que todo partido político tiende de manera natural a que sea una oligarquía la que lo controle, ¿no? Y cuando hablamos de oligarquía es el gobierno de pocos, que entra en contradicción totalmente con el gobierno de muchos, que es el principio de la democracia, el gobierno de todos, de muchos, ¿no? De la mayoría. Esa es la visión, eso es el gobierno de la mayoría, que digamos está del lado de Berta Luján. Esa es la posición que se maneja ahí, que sean las bases militantes las que decidan, las que tomen acuerdos, se podrán equivocar, pero que sean ellas las que tomen las decisiones y no la élite. Y bueno, los orígenes de ambos personajes aquí influyen mucho. ¿De dónde viene Mario Delgado? ¿De dónde viene Berta Luján? Mario Delgado viene de las burocracias políticas. Berta Luján viene de la lucha sindical. Viene precisamente del asambleísmo, del debate, donde la gente toma decisiones, porque además era la lucha sindical no charra, sino la lucha sindical independiente. Aquella que en los años 80... del trabajo era la organización en la que militó muchos años ella. Así es, una organización sindical de aquellas que en los años 80 ofrecieron una heroica resistencia a las presiones por parte del Estado mexicano por charrizar o charrinizar, no sé cómo se podría decir, a todo el sindicalismo. Resistieron, ¿no? ¿Bajo qué premisa resistieron? Involucrar a las bases en la lucha y en la defensa de sus intereses. Bueno, esa es Berta Luján, ¿no? Sí. Ahí están las dos visiones claramente planteadas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se hizo, que es tu pregunta, este Consejo Nacional? Yo creo que ha venido ganando terreno esta visión burocrática autoritaria al interior de Morena. Para nadie es desconocido la gran habilidad que tiene Mario para hacer acuerdos y componendas. Él en ese ambiente se desarrolla de manera extraordinaria, eficiente, ¿no? Lo demostró en la Cámara de Diputados, que son acuerdos populares, ¿no? Con las otras fracciones parlamentarias. Bueno, eso lo está reproduciendo en Morena. Y desgraciadamente, como consecuencia de la ausencia de una sólida formación política e ideológica en muchos cuadros de Morena, pues Mario Delgado los ha ido seduciendo, los ha ido ganando a su posición. Y por el otro lado, yo siento que la postura de Berta Luján ha venido perdiendo fuerza al interior de Morena. Que hubo un momento en que demostró que era una corriente mayoritaria. Lo demostró cuando se convocó al Congreso Extraordinario que se celebró en enero del 2020, porque ese Consejo Nacional fue capaz de convocar en los términos del estatuto y frente a la resistencia, oposición y boicot por parte de los cuadros de la burocracia del partido, logra convocar legal y legítimamente a el Congreso Nacional, modifican, renuevan la dirección del partido, ¿verdad? Eligen a un nuevo comité ejecutivo, un nuevo presidente del partido, un comité ejecutivo, estamos hablando del enero del 2020, y preparar todo para hacer la reconstrucción, ahora sí, basada en las bases. ¿Qué viene después de esto?
la fracción burocrática empieza a cuestionar, empieza a judicializa todo el proceso y permite la intervención del Tribunal Electoral. Sin embargo, era tal de este movimiento, de esta corriente al interior de Morena, que el Congreso Nacional tuvo que ser reconocido como válido, parte del tribunal, porque se cumplió con todo, escrupulosamente. No había por dónde el tribunal pudiese tomar una resolución contra el Congreso y su legitimidad. Entonces tuvieron que apechugar, pero prepararon lo otro, que era, aprovechándose de la pandemia, que no se podían hacer reuniones, bueno, se sacan de la manga aquello de la famosa encuesta, que fue lo que le abrió la puerta al grupo burocrático para asentarse en el poder dentro de Morena. Y ahí está. Bueno, así está la realidad de Morena, y bajo esas premisas los militantes de Morena tenemos que actuar. Ahora bien, no se el Consejo. Creo que el grupo de Mario Delgado va ganando terreno. Creo que el otro lo ha ido perdiendo. Consecuencias de todo esto. Es impredecible, pues estamos hablando del futuro, ¿no? Y el futuro no está escrito. Pero tendencias. Veo dos, básicamente. Y voy a empezar por la más peligrosa. Que se imponga de manera absoluta el modelo de partido autoritario. Creo que si esto pasa, este proceso de reestructuración del partido no va a ser una reestructuración de Morena, va a ser una refundación de Morena, en donde se le van a mellar, se le van a limar los aspectos más progresistas, más avanzados de su programa, preparando una sucesión presidencial que dé un giro al centro, si no es que a la derecha. Un retorno al pasado. Sí. ¿Verdad? Ese podría ser la consecuencia más grave de toda esta situación. Ahora, hay una realidad, yo decía hace un rato, que se impone a Morena. Ahorita hablo de la otra posibilidad, pero antes quiero hacer este paréntesis. La realidad es que estamos obligados a reestructurar el partido. Y que esto se da en el marco de una serie de, en el marco de la lucha política que se está dando. No podemos posponerla para arreglar nuestros asuntos internos y luego volver. Tenemos que hacerlo todo junto. Sí. Y entonces sí tenemos prisa por lograr esta reestructuración del partido. Entonces no podemos esperarnos a ver a qué horas el Consejo se vuelve a reunir. Tendremos que iniciar el proceso. Y en esta realidad se va a imponer la estructura que plantea Mario Delgado. ¿Verdad? Bueno, ahora hablo de la otra posibilidad. En el marco de esta realidad, el movimiento o la corriente que representa la visión auténticamente democrática, genuinamente democrática de Morena, de que sea el partido, sea la militancia la que mande, que la dirección dirija obedeciendo. ¿Qué tiene que hacer? Pues no enfrascarse o no empeñarse. Sí, hay que hacerlo, hay que tratar de hacerlo lo más pronto posible, pero si no se logra realizar ese Consejo Nacional pronto, hay que entrarle al proceso de reafiliación. ¿Y qué hay que hacer? Incrustarse en esa estructura. ¿Para qué? Para servir de contrapeso y jalar a que las cosas se hagan como se deben de hacer. Entonces, por ejemplo, en esa estructura que se nombra verticalmente, hay que buscar la manera de que se cuelen, como se han colado muchas veces, cuadros con esta visión para seguirle dando a Morena esa posibilidad de convertirse en la esperanza de México. Ustedes me dirán, pero si los nombra Mario Delgado, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, ya es que no tiene todo de su parte.
Es decir, aquí hay que entender que en las luchas, en todas las luchas, los resultados que se van obteniendo son producto de la correlación de fuerzas. Y a mí me gusta mucho poner el ejemplo de la época cuando se aprobó la Constitución de 1854, la Constitución liberal. El artículo 3º no hablaba para nada de la educación laica ni gratuita. ¿Por qué? Porque a pesar de que fue un congreso dominado por los liberales, la correlación de fuerzas no era tan favorable. Los conservadores tenían mucho poder todavía. Bueno, trasladémonos a Morena. El sector que representa a esta visión democrática, genuinamente democrática de Morena, tiene mucha fuerza, tiene mucha presencia, tiene trabajo de base, cosa que el otro sector no lo tiene, o no lo tiene suficiente, ¿no? Y entonces tienen que ceder. Y entonces hay que presionar para que ceda lo más que se pueda. Número 1, que se incorpore la Secretaría de Organización en la estructura de afiliación, que se meta, que se le coloque. Debiera encabezarla. Que se le coloque al frente, independientemente de que el señor Peña siga siendo el coordinador, que rinda cuentas ante la Secretaría de Organización, que sea, como dice el estatuto, la Secretaría de Organización la encargada de llevar el padrón, etcétera. Luego, la gente que va a hacer el trabajo abajo. Bueno, ellos van a nombrar, ¿verdad?, a un equipo de 10 personas en cada distrito para hacer el trabajo de afiliación. ¿Ustedes creen que en un distrito electoral federal 10 personas van a ser capaces de reafiliar a todo el mundo? Pues no. No. Entonces van a necesitar que participe la militancia. Bueno, pero, pues sí pero sí pueden reafiliar a los grupos de interés político a los que respondan. Así es. No pero les la importa militancia reafiliar a todo el mundo, les importa reafiliar a la gente que vaya a apoyar. ¿Y qué van a hacer? ¿Y van a dejar? Y aparte, si está el antecedente de cómo nombran a un delegado o a un consejero o a un representante, por ejemplo, en el caso específico de Ensenada. Este caso que mencionaste de Ensenada es terrible. En Armando Ayala, evidentemente ya sabemos por dónde va a venir finalmente. Pero podemos presionar y lo estamos haciendo para que haya cambios. Claro. Oye, Armando, y además, permítanme, les digo, si ellos se dedican solamente a afiliar a los que les interesa, a ver, los militantes que tenemos años trabajando en esto, que tenemos manera de demostrar que estamos afiliados a Morena, porque estamos o en el padrón del INE o tenemos nuestra constancia de que estamos afiliados, ¿qué? ¿Nos van a dejar fuera? Entonces ahí quedaría de manifiesto abiertamente digamos, un golpe de Estado dentro del partido. Una acción concertada ahí. ¿Verdad? Y esto deslegitimaría por completo a eso que están formando, y no hay borracho que coma lumbre. O sea, ellos saben que si hacen eso va a tener cosas muy negativas y que lo que andan buscando hasta probablemente se les esfume de las manos, porque en una circunstancia así, a ver, yo diría, ¿quién me garantiza que en el 24 Morena vuelva a ganar? Así es. Y aquí hay algunas preguntas fundamentales. Sí, adelante. Tenía yo levantada la mano hace un ratito. A ver, haz la pregunta y yo complemento entonces, para que Armando nos dé. Dale. No, por lo que estás diciendo, Armando, creo que lo que planteas es quizá no haya la fuerza para sacar un Consejo Nacional que enderece el rumbo del Morena y lo rescate, ¿verdad? Que se impongan los criterios más democráticos y más acordes a la Cuarta Transformación, porque pues se le han pasado boicoteando una y otra vez, no asisten los consejeros, bueno, el camino fácil, revientan el consejo. Pero quizá siguiendo lo que tu lógica, quizás se imponga el proyecto que trae Mario Delgado y que además lo está avalando la cúpula del partido, dirigentes, salvo los consejeros, pero dirigentes del CEN y gobernantes y legisladores. Si se impone ese criterio cupular vertical, incluso con un sistema paralelo al institucional, dices tú, bueno, pues si no se puede evitar que entre, pero vamos a ver de cuál
cuero salen más correas. Es decir, vamos a convocarnos a nosotros mismos, a los militantes, a los que siempre hemos sacado el trabajo adelante, que ha creado la estructura, que ha hecho la chamba para que otros disfruten los cargos, ¿no? Pero vamos a trabajar para ganarles la partida. Que ellos, si quieren, recluten a sus cúpulas disciplinadas hacia una candidatura, y nosotros vamos a reclutar, por decirlo de esa manera, a los obradoristas, a la gente que está por la cuarta transformación, a la que no busca tanto la ambición personal directa, pero que quiere un partido diferente. Pareciera que esa es la propuesta. Yo nada más le dejo ahí la pregunta y doy Sí, no, lo que palabra pasa es que a mí me gustaría clarifique. que fuera así, directa, más clara, más precisa, mi estimado Armando. Lo que pasa es que tenemos entonces a un Mario Delgado que ha ido creciendo, pero es evidente que no ha sido un crecimiento solamente de él y de su grupo. Obviamente ha estado recibiendo, me imagino yo, a una serie de personajes que están por encima de él, con un peso político cada vez más y más definido, y que vemos este crecimiento de Mario y de su grupo a raíz precisamente de que terminan elecciones en este año, y entonces se destapa abiertamente ya el proceso electoral 2024. Entonces, Armando, yo no sé si nos podrías ayudar, porque creo que es una pregunta que muchos ciudadanos comunes y corrientes nos hacemos cuando escuchamos todo lo que acabas de describir y de señalar y de apuntar. Si pudiéramos identificar con quiénes está trabajando entonces Mario Delgado y su grupo, que ha ido creciendo, Y esto te lo comento, Armando, también en la dinámica de una declaración que yo no sé si la viste tú ayer, del senador Monreal, ¿sí? Diciendo de que si se impone a un candidato en Morena para la presidencia de la República en el 2024, el partido Morena se va a dividir profundamente. Entonces yo no sé si están trabajando, y es el momento en que lo dice, después de este Consejo Nacional frustrado, sale Monreal midiendo políticamente a la perfección los tiempos que se están viviendo dentro del partido Morena y del proceso electoral abierto ya así descaradamente en Morena para el 2024, pues yo no sé si estén trabajando conjuntamente, yo no sé si Mario Delgado también está recibiendo algunos guiños o algún apoyo de Marcelo Ebrard, por ejemplo. O del mismo Ricardo Monreal. Del mismo Ricardo Monreal. Y yo no sé también si esto tenga que ver con aquella fotografía de hace 3 días en donde el presidente de la República, en un evento, tras terminar un evento en la Ciudad de México, va caminando por la calle, la gente empieza a gritar vivas a favor de Claudia Sheinbaum, y se para el presidente, le levanta la mano y la señala. Y esto se generó muchísimos comentarios, así como los mostró también hace 2 días, cuando Ricardo Monreal, no recuerdo en qué estado de la República, en qué ciudad llega también, y lo reciben con gritos de presidente en Coahuila. Gracias. Sí. Presidente. Entonces, si te fijas, hay grandes personajes que se están moviendo en estos momentos, y en el contexto de este consejo frustrado, ¿sí? Yo no creo que Mario Delgado esté trabajando solo. Ya lo mencionan, ya hubo un documento que incluso la misma Berta Luján tengo entendido que lo firmó. La misma Claudia Sheinbaum firmó también este comunicado haciendo la llamada a crear estos grupos de barrio y esta reafiliación en Morena. Entonces, el ambiente está muy turbio, Armando, y si tú nos puedes ayudar de estos mega autores, de estos mega personajes, ¿dónde se están moviendo? ¿Quiénes se están moviendo, Armando, para
que tengamos una visión quizás un poquito más clara de qué es, quién está con quién. Armando Páez. Bueno, mira, Armando Páez. Armando Páez. Armando Páez. Ajá. Pues estamos en el campo de la especulación, ¿verdad? Sí. En el campo de la Eso sucede cuando no hay información. No, y además es válido, ¿no? Si algo motiva la inquietud y la curiosidad del ser humano para conocer, pues es la especulación primero y después ya compruebas, ¿no? Es muy difícil poder decir, a ver, están actuando con este y aquel con aquel, ¿no? No lo sé. La verdad no tengo elementos para poder afirmar algo. Lo cierto es que hay una lucha al interior de Morena por lo que vendría siendo la sucesión presidencial. Pues es natural, la hay en todos los partidos políticos, ¿no? Y si recordamos lo que planteamos hace un rato de esta pluralidad de Morena, donde confluyen intereses a veces disímbolos, pues es lógico también que cada uno de estos intereses pretenda en un momento dado lograr esa sucesión a su favor, pues para impulsar su propio proyecto, ¿no? Nadie puede decir que no hay una diferencia entre proyectos de transformación que pueda tener en su cabeza, por ejemplo, gente como Armando Bartra, gente como Berta Luján, tal vez como Claudia Sheinbaum, la conozco poco, o gente como, por ejemplo, Enrique Dussel, a la concepción que tengan en sus mentes de la Cuarta Transformación, gentes como Jacob Polensky, o como Tatiana Cloutier, o como Alfonso Romo, o Marcelo Ebrard, fin, ¿no? O sea, esto de las percepciones así es, ¿no? Y la lucha política es eso, ¿no? Es una confrontación de visiones y de intereses. Y además, en el proceso normal, natural, de cualquier organización o movimiento que busca una transformación, se dan estas etapas. Una primera etapa en donde se está en la oposición y se pretende llegar al poder, en donde todos nos unimos. Todas las diferencias se hacen a un lado en aras del objetivo fundamental, llegar al poder. Pero una vez llegado al poder, resurgen las diferencias. Pasó en la Revolución Francesa, pasó en la Revolución Mexicana, pasó en la Revolución Rusa y ha pasado en todas las revoluciones. Es una constante. No quiere decir que así tenga que ser, pero esa ha sido la experiencia y la historia de las transformaciones. Bueno, estamos en esa etapa en la que resurgen las diferencias. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la solución de todo esto? Bueno, es que mientras sigan siendo las élites las que disputen el control, esto así va a continuar. Se va a acabar en el momento en que sea la mayoría y sea el principio de la democracia el que impere en las organizaciones, lo que puede garantizar que haya una salida, ¿verdad?, a estos problemas sin que eso implique la ruptura del partido, la ruptura de la organización o del movimiento. ¿Por qué se han dividido los movimientos? Porque son las élites con una cauda de gentes atrás de ellos que lo siguen, ¿verdad? Y que ciegamente lo siguen. Y que si el dirigente dice, como dijo alguien, si no soy yo, va a haber división en Morena, bueno, pues eso está por verse. Si la militancia dice, pues no, si tú te quieres salir, pues que te vaya bien, mucha suerte, y nos vemos, nos quedamos. ¿Por qué? Porque estamos en el proyecto. Ese es el problema. Que la militancia, la base del partido, asuma como propio el proyecto de la Cuarta Transformación, le dé su conformación a ese proyecto y se deslinde de los liderazgos caudillescos.
llámese como se llame. Aún López Obrador. Nos tenemos que desembarazar de los tutelajes. O sea, somos gente que piensa, que toma decisiones. Si decidimos que el partido debe mantenerse, que la cuarta transformación debe ir en un determinado sentido, pues a darle. Y si fulanito, por sus aspiraciones, ambiciones personales, no logra ser, no es favorecido y decide romper, pues que le vaya muy bien. Esa sería como la solución. Y para eso hay que trabajar muy duro. ¿A dónde? Pues en la base, ¿no? Que sigan haciendo su política palaciega los otros, ¿no? Allá arreglándose arriba, haciendo acuerdos populares y todo. Pero lo importante es trabajar abajo, sí, trabajar en las bases, para lograr que quien realmente tenga el poder en el partido sean ellos y no las cúpulas. ¿Ah? Es una tarea muy complicada. Sí, y quiero poner un ejemplo porque puede ser una gotita de agua, pero te refleja lo que sucede en el océano. Quienes conocemos a Morena, le tenemos un gran respeto, cariño, reconocimiento a una persona como la licenciada Carmen Jiménez. La vimos trabajar a brazo partido, creando la estructura electoral de Morena en Ensenada, cuando no había nada todavía en ese sentido para Morena. La vimos destacar en el trabajo donde estaba permanentemente, puedo decirlo, desde que amanecía hasta las altas horas de la noche trabajando en este proyecto. Y la vimos en una actitud humilde, muy propia de la gente más entregada a esta causa, aceptando una candidatura a regidora en 2019, porque dijo, yo lo que quiero es estar en un lugar donde tenga contacto con la gente y pueda trabajar para la gente. Es lo que quiero, no me interesan las carreras políticas personales. Y ahora vemos que ha quedado fuera de un gabinete municipal que cada vez se entrega más a los colonizadores del partido, por usar la frase que tú has definido, Armando. Un gabinete que si estaba mal, ahora está peor en cuanto a que no da cabida a la mejor gente de Morena, y además siendo ella objeto de una represión porfiriana por parte del actual alcalde. Lo menciono así porque, bueno, ya no tenemos a esta regidora, no pudo, ni siquiera aspiraba ella a otro cargo más, no pudo reelegirse en ese cargo de regidora, porque se impuso la visión cupular, grupuscular, ambiciosa, de ambición vulgar. Y si vemos esto a nivel local, pues lo podemos, en el terruño, lo podemos dimensionar a nivel nacional, y más o menos fue lo que sucedió, con todos los matices que tú quieras, pero lo que sucedió en la designación de candidaturas en 2021. Y ayer lo veíamos con los pocos consejeros que se quedaron junto con Berta Luján en lo que ya no fue una reunión de consejo, sino una reunión informativa. Iban describiendo casos de Guanajuato, de Guadalajara. Recuerdo una compañera de Morena que habló por Guadalajara y dijo, es que aquí tenemos a un cacique, un diputado que se ha reelecto, va por su segunda reelección como diputado plurinominal, que se abrogó, se autonombró, se impuso sin que hubiera un procedimiento democrático como presidente nacional de Morena, en ese carácter de presidente estatal de Morena, en ese carácter tiene sus relaciones con las cúpulas y palomea y dice quién sí y quién no. Es decir, el Bonilla de Guadalajara, ¿no? Y entonces así hemos visto que ha venido sucediendo en el país. Armando, tú mismo fuiste aspirante aquí a presidente municipal, nos habría encantado que llegaras tú, porque eso nos daría un indicio de que la cuarta transformación estaba poniendo la puntita de su piecito en el territorio de Baja California.
pero no ha sido así. Y fue muy aleccionador escuchar las intervenciones en esa asamblea informativa, que a eso se redujo el Consejo, porque nos dimos cuenta que existe unas inmensas ganas de hacer que Morena sea realmente el partido de la esperanza, unas inmensas ganas de hacer que Morena acompañe realmente el proceso de transformación que encabeza López Obrador y que se democratice. Y ahí sacaron el acuerdo de pedir que el consejo se realice dentro de una semana más, el próximo sábado, y buscando que sea el mismo orden del día para el que ya había sido convocado y poniendo énfasis en que se defienda la institucionalidad, que no se permitan organizaciones paralelas a la institución que ya existe, porque estas organizaciones y comisiones y comisionados paralelas que está nombrando Delgado desde las alturas del Olimpo en el que se mueve, nada tiene que ver con la construcción democrática de un partido. Entonces, lo menciono así porque se me hace que irse por la línea de decir no podemos, la correlación de fuerza no nos favorece y vamos a tener que aceptar el proyecto o la propuesta de Delgado y dar nuestra propia pelea. Creo que las bases son muy grandes, muy fuertes, pero no tienen canales para expresarse, no tienen manera donde discutir, donde analizar, donde tener voz y voto, y al final terminan imponiéndose estos machuchones a los que solamente les importa su muy vulgar ambición personal. Todo este daño que ha sufrido Morena tiene un nombre, bueno, tiene varios nombres, entre ellas Jade Cole, que propició estar obstaculizando este proceso. Aquí está la fotografía, este proceso tan democrático, tan fuerte, que empezaba desde la postulación de Berta Luján como aspirante a presidir el partido, y ahí está Berta Luján con el apoyo de la gente, y allá está Jade Cole buscando cómo obstruir, cómo impedir que este proceso democrático se consolidara. Y al final, bueno, nos afectó también la pandemia y nos afectó todo lo que tú has dicho, pero tenemos un crecimiento de lo peor, de lo que no se quiere, de lo que no se quiere que suceda en Morena, porque Ricardo Monreal dice que si no se ponen las bases parejas, él tiene su concepción de lo que son las bases parejas, el piso parejo, se puede dar la división y con la división la ruptura. Dice, si no hay apertura, hay ruptura. Y ya se define no como morenista, no como uno de los cuadros importantes de este proyecto, se define como socio. Yo soy socio, esa fue la palabra que usó, me llamó muchísimo la atención. Soy socio del presidente López Obrador, soy socio de lo que busca Morena en su cuarta transformación. Tengo muchas coincidencias con la cuarta transformación, soy una extraña mezcla, dijo, una especie de socio de un proyecto de nación, pero nunca un subordinado incondicional. No se definió ni como correligionario, ni como militante, ni como morenista dando la pelea, sino como un socio de un proyecto de nación. Desde el lenguaje que se está utilizando, a mí me llama la atención este activismo tempranero que está haciendo Monreal, ¿no? Y fíjate, Olga, no es que no se puede definir de otra forma después de lo que él mismo impulsó y de lo que él mismo hizo después de perder el proceso interno a la gubernatura o al gobierno de la Ciudad de México. ¿Sí? Él desde ese momento amagó con retirarse, con salirse del partido. Sí. Y a lo mejor le dieron chance de quedarse en calidad de socio. O sea, es mejor entonces, al menos es honesto y nos dice claramente qué es dentro del partido Morena. Pero bueno, yo quisiera nada más preguntarte también, Armando, y tratando de consolidar esto que informó hace rato Olga, en el sentido de que en esta misma reunión ya informativa
con estos 30 consejeros participando, toda la tarde de ayer, parte de la noche ya en la Ciudad de México, seguían todavía participando, porque como lo dice Olga también, existe un hambre por decir y por denunciar y por estar mostrando inconformidad con lo que está sucediendo dentro de su partido, que en este momento pues preside Mario Delgado, por si lo dije bien, ¿no? Y fíjate, si se va a hacer un nuevo Consejo Nacional, no sé si tendrá características entonces de extraordinario, Armando. Olga, no sé si tú tengas esa información. Sí, dicen que sería un consejo extraordinario, ¿no, Armando? Así es. Entonces, en ese sentido es muy interesante, Armando, porque hasta donde yo sé, cuando se realizan este tipo de consejos extraordinarios, entonces se hace una convocatoria en primera instancia, ¿sí? Para arrancar. Y si no hay quórum, se realiza con las personas que estén en ese momento participando en el consejo. ¿Es esto así, Armando? ¿Funcionaría así o no? No, no. Los extraordinarios tienen también que cumplir con el quórum del 50% más uno. Ok, qué bueno que lo comentas. 151 delegados 151 mínimo. Mínimo 151. Mínimo. ¿Y las facultades son iguales que las de un consejo ordinario? Así es, solo que el extraordinario solo conoce de los asuntos que específicamente están marcados en la convocatoria. No hay asuntos generales, no hay nada de eso. Pues la convocatoria podría ser la misma que ya está. Así es, creo que así se mencionó. De hecho, así lo anunciaron, tengo entendido que sí lo anunciaron, efectivamente. ¿A ti te parece bien ese acuerdo? Sí, yo, pues, como les digo, ¿no? No hay que renunciar a esa situación de que el Consejo se reúna y acuerde si se logra. Oye, ¿qué pasó con los delegados de Baja California? ¿Asistieron? Es lo que no sé, fíjate. Aquí la semana pasada, el miércoles, que tuvimos nuestra reunión de militantes ahí en Casa Morena, que ya estamos en otro domicilio, por cierto, hicimos un exhorto a los consejeros nacionales que representan a Baja California. Hicimos una especie como de postal que subimos a las redes sociales, en donde específicamente les decíamos que les exigíamos, porque son nuestros representantes, que estuvieran presentes en esa asamblea por el interés de los temas a tratar. Y además grabamos un video, todos los militantes que estábamos en esa reunión, en donde se hizo el exhorto, ¿verdad? Y para dar muestra, pues, de que eso les ¿Fue la del miércoles, Armando, de la semana pasada? El miércoles de la semana pasada. Que te estuvieron presionando mucho para que tú dieras ahí una visión, ¿cómo se llama? Virtual de esa reunión. Sí, lo que pasa es que allí donde estamos ahorita todavía. Bueno, amigos de Miguel, les recordamos que hemos tenido muchos problemas. Bueno, el mundo ha tenido muchos problemas en este momento con las transmisiones virtuales. No nos extrañaría que también Zoom tuviera algún problema. Disculpa, ahí estás. Incluso puedes tomar el video, Javier, sí. Porque ustedes hicieron un video, los que asistieron a la reunión, y tú das lectura al acuerdo en el que les exigen a los representantes, a los consejeros nacionales, con nombre y apellido, nuestros representantes, y tienen que ir. Era Eric, me acuerdo de él. Sí, Eric Moreno y Julia Andrea González. ¿Son los únicos consejeros nacionales que tiene Baja California? Son los dos consejeros nacionales que fueron electos en el Congreso Nacional del 2018. No, 2018. Ajá. Y debieran estar presentes el presidente del Comité Ejecutivo, que ahorita es un delegado nacional en funciones de presidente, pero debiera de estar también Burgueño. Yo a él en lo personal, que tuve la oportunidad de verlo, le exhorté a que estuviese presente. Y debía de estar el secretario general del partido. En este caso, con toda esta situación compleja que hemos tenido en Baja California, sería Malú Hostos, que no estuvo. Oye, sí, Malú Hostos, la que se quedó con, ¿cómo se llama? Se quedó
fraudeó con el tema de la identificación indígena. Pues fue una que le retiraron la candidatura. Así es, por usurpar, esa es la palabra. Entonces, Armando, y Eric, también tengo entendido que era gente muy afín, o es una gente muy afín al presidente municipal de Ensenada, ¿verdad? Armando. No, Eric Moreno no. Okay. No, él es de Tijuana. Ok, perfecto. Él es de Tijuana, sí. Te preguntaba hace rato lo de los alcances de la Asamblea Extraordinaria que se va a realizar, me imagino que esperemos que sea dentro de una semana, pero en caso de que vuelva a suceder lo mismo, Armando, que no se llegue a reunir ese quórum, esos 151 delegados o consejeros nacionales participando en esta reunión, en este consejo, ¿qué sucedería? Bueno, es lo que yo planteo, ¿no? O sea, no hay que renunciar a la Sí. posibilidad de reunir al consejo, Sí. pero suponiendo que no, pues lo otro es tratar de meternos ahí y hacer que el proceso, aunque haya sido diseñado de esa manera, ¿verdad?, en su aplicación contemple la participación activa de la militancia y que sea la militancia la que nos saque adelante. Entonces tendría que ser en una siguiente sesión extraordinaria, consejo extraordinario. No, en la práctica. ¿Necesariamente? En la práctica. Por ejemplo, aquí, el asunto es que nos pongamos de acuerdo, pues. Una primera instancia sería todos los consejeros que estén de acuerdo, que vayan a esa reunión, haya o no haya quórum, que se pongan las pilas y se pongan a trabajar en eso, en la cuestión de la afiliación, de impulsar, de meter ahí a los cuadros, ¿no? Sí. Mira, tú decías hace un rato, la militancia no tiene muchos mecanismos, cauces para ponerse de acuerdo. Los hemos estado formando, ¿eh? Hay un foro nacional de la militancia que se reúne todos los lunes en la tarde, vía Zoom, y donde se reúne gente de diversos estados de la República a discutir estos temas. O sea, independientemente del consejo, hay una instancia de los militantes que nos hemos dado los militantes para eso. Pero aparte hay diversos movimientos. Está que de alguna manera encabeza Gibran Ramírez, ¿no? Ya se decantó por la candidatura de Ricardo Monreal. Es probable, y creo que a eso le está apostando Monreal, ¿no? A aprovechar la inconformidad interna para hacerse de un grupo que le permita eso. Yo no estoy de acuerdo. Si ya se decantó formalmente. Y ya lo hizo, le hizo sus declaraciones a favor de la candidatura de Ricardo Monreal. Eso va a ir en detrimento de ese grupo, porque no todos los de ese grupo están de acuerdo con eso. Están repitiendo el mismo vicio. Es decir, acuerdos populares, ya se puso de acuerdo Monreal con Gibran y órale, los demás tienen que seguirnos. ¿Cuándo les preguntó? ¿Cuándo tomó el acuerdo de ellos? ¿No? Aquí están sacando el cobre, pero bueno, esta es otra instancia. Y como esa hay varias. Aquí en Baja California tenemos nuestro propio espacio de militancia. Hoy lunes también, a las 8 de la noche, para dar chance de estar en otras, hay una reunión de los militantes del partido en todo el estado. Y hemos estado trabajando coordinadamente, todos los distritos, ¿no? Tratando de establecer una estructura horizontal en donde cada asamblea es moderada por los representantes de algún distrito distinto. Un día le toca al 1, otro día le toca al 2, y así. Y se están haciendo las reuniones. ¿Qué discutimos en esas reuniones? Llevar adelante el proceso de reestructuración del partido. ¿Qué estamos haciendo? Visitando a los comités ya formados, a los militantes que ya sabemos que están, y levantando la lista, estructurando nuestro propio padrón, para que el momento en que se abran las afiliaciones, garantizar que todos esos entren al padrón formal de Morena. Y tenemos la gente, ubicada la gente, pues que ya tiene sus constancias de que sí están, y no les pueden decir, no los pueden rasurar del padrón porque tienen con qué demostrarlo. Claro que si los rasuran, pues con eso, pues nos vamos al tribunal. ¿Qué le vamos a hacer? No queremos judicializar las cosas, pero si no dejan otra instancia, la gente que tiene militancia, yo por ejemplo tengo mis constancias de que soy militante del partido. Tengo la captura del padrón del INE del 2013, donde estoy registrado. Tengo mi QR de la asamblea pasada.
tengo mi constancia de que soy militante y tengo mi credencial, ¿no? Me quieren rasurar, pues tengo mucho para demostrar que sí estoy. Tienes muchas barbas como para que te rasuren. Y como yo están muchos. Ajá. Entonces, por eso les digo, ¿no? A estas personas que nombren para hacer el proceso, solos no van a poder, ¿no? Es más, no los vamos a dejar. No es que no puedan, no se los vamos a permitir que ellos solos lo hagan. Y esto existe en todo el país, Armando, este tipo de base de militantes que se han ido organizando para poner esa resistencia al deterioro de la vida institucional del partido. Yo creo que en mayor o menor medida existe, ¿verdad? Sí. Hemos tenido oportunidad de tener como invitados en nuestras reuniones a compañeros de Chihuahua, de Coahuila, de Sinaloa, del Estado de México, de Chiapas, han estado y están tomando, digamos, viendo cómo estamos haciendo las cosas, nos retroalimentamos, ¿no? Sí. Ellos nos dicen lo que ellos hacen, ¿no? Ellos ven lo que nosotros hacemos y ahora le pongámonos las pilas. La idea es que la militancia empiece a tomar los espacios que le corresponden, independientemente de que arriba tomen los acuerdos que quieran y firmen los acuerdos que quieran. Sabemos de un foro nacional porque pues es colaborador nuestro Jesús Sosa Castro y los jueves, y él nos platica que creo que 2 días o 3 días de anticipación participa él en un foro. Los lunes, me parece. Es el foro nacional al que te hace referencia. Sí. Bueno, quiero mencionar lo siguiente. El jueves pasado que lo entrevistamos, él dice, bueno, hay muchas opiniones respecto a qué podemos hacer para evitar esta imposición que está tratando de hacer Mario Delgado en el partido. Y él dice que aquí veo 2 posiciones diferentes, quiero tu opinión. Él dice, nosotros vamos a acudir a tribunales porque están haciendo propuestas que van en contra de los estatutos. Puso el caso precisamente de la secretaria, esta Xochitl Zagal, que la están haciendo a un lado en el proyecto. Dice, y nosotros vamos a impugnar esa propuesta ante los tribunales. Bueno, frente a ello, escuché yo a Rafael Barajas, el Fisgón, decir, vamos a cerrar filas, vamos a unirnos, porque se está dando un proceso de derechización fascistoide en todo el continente, incluido México, y no puede agarrar a Morena dividido. Y así, opiniones muy diferentes, ¿no? Todas son preocupantes. Ahorita tú has dicho, vamos a dar la pelea, vamos a demostrar nuestra militancia, nuestra afiliación, y vamos a afiliar a más gente y vamos a buscar que se reconozca legalmente todo esto, pero si no sucede, nos vamos también a tribunales. Bueno, es una cuestión difícil, es un derecho ciudadano, partidista, de los militantes, de recurrir, pero de ahí se ha agarrado los tribunales también para hacer chilar y medio en contra de Morena, de los intereses de Morena. Entonces, me preocupa también esta situación, Armando. O sea, ¿qué hacer, caray? Bueno, yo lo comentaba, ¿no? Que esta lucha que se da al interior del partido, se da en el marco de la lucha general, la lucha política general, ¿no? Para los izquierdistas de mi tradición, se da en el marco de la lucha de clases. Entonces, ese es el marco general y tenemos que atenderlo y tenemos que buscar la manera de actuar. Por eso decía yo que en un momento determinado, las decisiones que adoptemos tienen que cuidar todos esos aspectos. Yo le concedo razón a el Fisgón en el sentido de esa preocupación por este proceso de derechización que se ha venido impulsando. Yo tengo mis razones. En la otra ocasión que platicamos sobre la cuestión de la geopolítica, les decía que desde mi perspectiva, según el análisis que hago y que coincido con otros en esta cuestión, Estados Unidos va a incrementar el injerencismo sobre los países de América Latina.
Y todo este proceso de avance de las fuerzas progresistas en el marco de la correlación de fuerzas continental, que me da la impresión de que se está desplazando hacia el progresismo, ¿no? Con lo de Perú, con lo que ha estado sucediendo en Chile, con lo que puede pasar en Colombia, lo que pueda pasar en Brasil va a ser muy importante, ¿no? Si Lula vuelve a lanzarse y vuelve a ganar, va a ser muy importante, ¿verdad? Pero tampoco podemos descuidar el hecho de que del otro lado también están trabajando y lo están haciendo intensamente por agruparse, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, esta manifestación en defensa de la mujer y de la vida, ¿sí?, encabezada por organizaciones de ultraderecha y auspiciada incluso por el clero, pues no son otra cosa más que la expresión o el reflejo de esta contraofensiva por parte de la derecha. Pues sí, ahí está presente eso, tenemos que considerarlo. Y entonces tampoco tenemos que tomar decisiones que pongan en riesgo lo principal. Creo que ese es un elemento que hay que cuidar. Que y siempre, creo que era de otro, Armando. Sí, tienen las elecciones 2022, son 6 estados, y yo no sé si Morena y la base de Morena soporte que de nueva cuenta Mario Delgado imponga a los candidatos con presuntas encuestas en donde jamás se muestran los resultados. De los más extraños que nunca se ven. Que nunca se sabe qué va a suceder. Por eso, y ese es apenas el inicio, que posteriormente vamos a verlo con el tema también de la revocación de mandato. Eso es en marzo, sí. Es en marzo, es previo. Bueno, es que va a estar en esos meses, ¿no? Sí. Elecciones y revocación. Por eso creo que la línea no debe ser de ruptura al interior del partido, ¿no? Sino de dar la pelea, ¿sí?, al interior del partido por lograr que la militancia ocupe espacios, ¿no? Y que pueda en un momento dado obligar a las burocracias, a las élites burocráticas, ¿verdad?, a hacer concesiones. Yo les decía ahorita, ellos también se mueven en esta correlación de fuerzas, ¿no? Y entonces, si hay reclamo, movilización y lucha por parte de la militancia, seguramente obtendremos cosas, a lo mejor no todo, ¿verdad? En la lucha política, la mentalidad del todo nada puede llegar a ser suicida. Entonces, pues hay que estar en esa disposición de avanzar. Es como cuando el tribunal nos impone la elección del presidente del partido a través de una encuesta. Pues no estuvimos de acuerdo, pero no nos quedaba de otra. Lo otro era el desacato y la pérdida del registro de Morena. Pues no lo íbamos a hacer. Entonces, bueno, pues así estamos dando la pelea, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es por lo que toca a Morena. Antes de terminar el programa, esto se queda como un capítulo abierto todavía, Armando. Sí, tenemos que ver qué es lo que va a suceder. Lo que no me queda duda es que hay una base muy importante de Morena preocupada, interesada en que Morena sea lo que prometió ser y que quiere defender el proyecto. Eso es lo que me parece a mí muy saludable. Por otro lado, bueno, pues también hay una base que ya está corporativizada a los proyectos de determinados grupos que buscan impulsar candidaturas a la presidencia. Y esto también es preocupante porque se reproducen los esquemas, estos corporativizantes, incluso de la compra de voluntades, del reparto de cargos, el priismo, pues en toda su dimensión, el prianismo. Y la pelea, pues todavía es muy fuerte, pues quedar en Morena. Pero, ¿cómo ves la casa de enfrente? Me gustaría que nos dieras una opinión antes de concluir el programa, Armando, sobre la reelección de Marco Cortés en el PAN y sus 8 caballos, yeguas y caballos, la caballada que propone para la presidencia de la República en 2024, haciendo el llamado también, fíjate, a ir unidos como PAN, que no le suceda, dice, lo que sucedió en 2018, cuando hubo la división de Margarita Zavala y Ricardo Anaya.
Dice, no podemos ir separados hoy, tenemos que ir juntos. Y lo curioso es que no nombra a Margarita Zavala entre los 8, que está entre sus 8 fichas. Como Pero nombra a Calderón, ¿verdad? Calderón no puede ser, Calderón ya fue presidente y no puede reelegirse. Ah, cierto, ciertamente. Sí. Sí. No, pero nombra, entre los que nombran están Juan Carlos Romero Hicks, Sí. exgobernador de Guanajuato y actual diputado federal. Va desde esa persona que aparentemente tiene una buena imagen, pero quienes lo conocen, pues dicen que es una verdadera ficha, ¿no? Como lo dijo en la conversación que tuvimos el viernes con el doctor Víctor Espinosa, y eso que todavía no sabía que podía ser presidenciable. El doctor Víctor Alejandro Espinosa estuvo hablando de Juan Carlos Romero Hicks y la corrupción en el CONACYT, en el tiempo en que él estuvo, ¿no? A propósito de estos científicos investigadores involucrados en actos de corrupción, ahí mencionó a Juan Carlos Romero Hicks. Y bueno, menciona también, fíjate, Marco menciona a Maru Campos, que llega a la gubernatura de Chihuahua con la colotototota y el sello, ¿verdad?, de corrupción, de denuncia, que viene desde las filas mismas de su partido porque la denunció el gobernador Javier Corral de Chihuahua y la Fiscalía de Chihuahua, logrando incluso una vinculación a proceso por haber recibido alrededor de 10 millones de pesos del exgobernador priista Armando Duarte. Pues ahora resulta que esta mujer... Yo no fui. Perdón, César Duarte, gracias. Sí, yo no soy gobernador. Perdóname, Armando. Yo no soy gobernador. César, sí, perdóname, porque esto yo sé que es difícil perdonar. César Duarte, el exgobernador periodista de Chihuahua, que entregó cientos, sino que miles de millones de pesos a comprar gente para su proyecto. Decían los chihuahuenses que realmente César Duarte creía que podía ser candidato a la presidencia de la República y trabajó muy cuidadosamente este proyecto, entregando dinero a la oposición, como a esta mujer que ahora es gobernadora de Chihuahua, pero que fue vicepresidenta del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, y junto con su presidente del grupo parlamentario, que ahora es su secretario general de gobierno, César Jáuregui, recibieron varios millones de pesos. Esa es la acusación que hay, y hubo un juez que consideró suficiente para vincularla a proceso. Bueno, ese tipo de gente manchada por lo menos con la sospecha grave de corrupción, aparecen entre los candidatos que menciona Marco Cortés. Oye, pero Maru Campos, hay que mencionar este antecedente también de que es una representante de la ultraconservación. Totalmente, de la ultraderecha. Mexicana, impresionante. De la ultraderecha, su primer llamado a la unidad del panismo cuando le gana la candidatura a Gustavo Madero es: no nos salgamos nadie de este proyecto del PAN, vayamos juntos porque los necesito a todos para derrotar al comunismo. Fue su primer declaración. Y está en contra del aborto también. Claro. Y entonces menciona también a Mauricio Villa, a Santiago Krill y a Francisco Domínguez, el gobernador también. ¿De Coahuila? Gobernador todavía en este caso Francisco, creo que de Querétaro. Y menciona ni más ni menos que a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, este gobernador que ya ha sido desaforado por el Poder Legislativo Federal y que trae no sé cuántos amparos encima, porque trae también un montón de procesos. Y está súper blindado por el Congreso. Acusado de varios delitos, algunos ya judicializados y otros todavía en proceso, pero acusado no solamente en México, sino en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. En Estados Unidos así lo han señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Pues ese Francisco Javier García Cabeza de Vaca es una carta fuerte del panismo, según el presidente reelecto de este partido.
y luego al gobernador de Guanajuato, a Diego Sinue Rodríguez, con el desastre que tiene a Guanajuato sumido. Todos sabemos que la situación en el país está grave, pero dentro de los promedios nacionales, lo que dispara siempre el promedio nacional en violencia son estados como Guanajuato, es donde no se cede ahí un milímetro los casos de homicidios dolosos, la acción permanente de grupos delictivos como el Guadalajara, el de Jalisco Nueva Generación, que pues están ahí pegaditos con el compadre gobernador de Jalisco, ¿no? Esos son más o menos los 8 que menciona junto con Santiago Krill, los que mencionan como los aspirantes pudieran ser, dice él, cualquiera de ellos. Nuestra carta fuerte, dice el presidente del PAN, la carta fuerte del panismo para la presidencia de la República. Imagínate ese panorama, Armando. ¿No mencionó a Claudio X González? No, pues mira, ¿qué puedo decir? Ya lo dijiste prácticamente todo, ¿no? Simplemente diría, tanto la reelección como la lista de aspirantes o de presidenciables del PAN, lo que reflejan es la carencia, el anquilosamiento de ese partido, refriteando dirigentes y refriteando aspirantes, que son los políticos tradicionales de ese partido. No tienen ninguna cara nueva, no tienen nada nuevo que ofrecerle a la ciudadanía. Yo auguro muy malos resultados para Acción Nacional en el 24. Por ahí escuché que alguien señalaba que tal vez, su salvación sería recurrir a una candidatura externa. Una persona prestigiada por su desempeño profesional, tal vez, no tan identificada con las corrientes conservadoras del PAN, que le pudiera, digamos, lavar un poco la cara a ese partido y lanzar un candidato con esas características, que además favorecería la alianza con los otros partidos, o sea, que no sea del PAN, que no sea del PRI, que no sea del PRD, un tercero en discordia, o cuarto en discordia, ¿no? Que pudiera ayudar a que esa alianza se mantuviera. Pues a lo mejor esa podría ser la salida, ¿no? Hay hasta quienes especulan que si Monreal se va, pues a lo mejor va y toca la puerta de la oposición, ¿no? Pues sería muy lamentable, daría una imagen bastante mala de lo que es Monreal. Imagínense recurriendo a estos apoyos para lograr su ambición personal. Pues francamente, yo no creo, pero... Pero si ya lo intentó en 2018, cuando se le cerró la puerta para ser candidato a jefe de gobierno y sale Claudia Sheinbaum encabezando esta candidatura, esta posición, pues él intentó irse con la alianza opositora de entonces, nada más que pues ya estaban todos muy repartidos. Sí. ¿Y pues fue al final? Sí. Sí, pues eso reflejaría una imagen bastante negativa desde mi punto de vista de Monreal, ¿no? Pero es igual una simple especulación. Yo no le veo, o sea, esta noticia, si es que la podemos llamar de esa manera, de que es otra vez este señor Cortés el dirigente del PAN, pues simplemente para mí ratifica esta situación. Claro. El PAN no haya qué hacer, no encuentran salida y esto es un reflejo muy claro de ello, ¿no? Armando, y hay que recordar que llegó como candidato único. Sí. Y esto hay que recordar también que hace 6 meses se manifestó dentro de lo que queda del Partido Acción Nacional, fundamentalmente entre algunos miembros del Partido Acción Nacional de sus bases, pero también algunos grupos de diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión, conjunto con algunos senadores, expresaron su inconformidad con la forma en cómo Cortés estaba intentando en ese momento imponerse como candidato único, cosa que sucedió, e incluso hubo amenazas
de expulsar del seno del Partido Acción Nacional a los rebeldes. Y eso abrió entonces la posibilidad de que se llegara a un consenso, de que se llegara a una negociación, y Marco Cortés, será cosa de hace aproximadamente 2 meses, quizás un poquito menos, finalmente logró el consenso que lo ubicó finalmente como el candidato único en ese partido. O sea, con esto quiero comentar que dentro del Partido Acción Nacional, la llegada de Marco o la reelección de Marco Cortés está siendo vista por un sector importante del panismo, ¿sí? También de una manera muy, muy desagradable. Y esto, como bien lo comentan, si lo sumamos al desprestigio enorme del Partido Acción Nacional, luego de lo que sucedió con el representante de Vox que viene acá, y varias cosas más que se han ido sumando sus posicionamientos y en sus alianzas electorales, pues evidentemente estamos viendo a un panismo de veras en una crisis severísima, del cual pues este hecho, este golpe sobre la mesa de que Marco Cortés se reelige porque se reelige, impidiendo lo que antes era ejemplar en el Partido de Acción Nacional. Sus asambleas eran totalmente abiertas, sus consejos eran nacionales, municipales, distritales. No sé si tú en alguna ocasión aquí en Baja California, Armando, asististe a alguna de sus reuniones. Pues era participar, y era un diálogo y era un debate entre los mismos candidatos que presentaban 2 o 3 miembros del Partido Acción Nacional de las bases, que hablaban a favor de los candidatos. Por eso, totalmente deshecho, y eso habla muy mal del Partido Acción Nacional. Sí, era tan democrático que, por ejemplo, en Chihuahua, siendo gobernador Francisco Barrio, perdía todas las elecciones internas en su partido. De ese tamaño era la democracia interna en el PAN, cosa que ya quedó muy en el pasado, y si no, que le pregunten a Gustavo Madero, que pues que fue de los que más criticó, de los que más ha criticado a Marco Cortés, y no nada más a Marco Cortés, a la alianza opositora, cuando salió a decir: ¿por qué están mintiendo? ¿Por qué dicen que salieron victoriosos en esta alianza electoral para las elecciones de junio pasado, si lo perdieron prácticamente todo? Dice, si las delegaciones que ganaron en la Ciudad de México, las alcaldías son ahora, no compensan en absoluto todo lo que se perdió a nivel nacional, las gubernaturas que se perdieron. Dice, no, dice, perdimos y se tiene que reconocer. Y ha hecho una crítica muy fuerte al Marco Cortés, a la dirigencia. Ha dicho que ese partido está siendo, fíjate, muy parecido a lo que dices tú respecto a Morena. Dice, cooptado por la dirigencia nacional, que impone de manera autoritaria sus decisiones a un partido que cada vez se reúne menos, discute menos, no le permiten participar, y si son las cúpulas de partido quien decide todo, ¿no? Bueno, y esto me lleva ya, ahora sí a la última pregunta. ¿Cómo has visto esta intentona que están haciendo el panista Gustavo Madero, que dice, hagamos todo lo que se tenga que hacer porque yo no quiero que un gobierno más de Morena, no quiero más a López Obrador dirigiendo al país, ni quiero que nos dejen a un presidente de Morena? Dice, hagamos todo lo necesario para impedirlo. Y en esa misma línea, no en esa misma línea, sino en esa misma iniciativa que sacaron 5 senadores, entre ellos Alejandra León, que ya tú sabes su historia, la comentarás, y Germán Martínez, expanista que se unió con mucho ímpetu a la cuarta transformación, y que ahora se quiere desligar del grupo parlamentario y formar un grupo independiente de 5 senadores independientes, estas 3 personas y otros 2 que Álvarez y Casa. Pues Álvarez y Casa. También defensor de derechos humanos, qué barbaridad. Sí, ¿cómo ves este intento de crear ese grupo independiente?
en el Senado? Bueno, son recursos que propicia la ley y el reglamento de en este caso de las cámaras. Puede haber 5 legisladores, independientemente de su origen partidario, que se puedan reunir y constituir un grupo parlamentario. Y formar un grupo parlamentario les otorga ciertos privilegios. Disponen de un financiamiento adicional para la operación de ese grupo parlamentario. Y bueno, tienen también pues una serie forman parte de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, están sentados ahí donde se debaten la vida interna del Senado, y seguramente que este conjunto de legisladores pues habían estado como muy marginados por sus propias fracciones parlamentarias. En el caso, por ejemplo, de Alejandra León y de... Nancy de la Sierra es la otra senadora. Sí, pero en el caso de Alejandra y el otro de Morena, que es Germán Martínez, que venía del Germán PAN. Martínez, que vienen del PAN. Bueno, pues ellos no tienen sus orígenes en el movimiento de la izquierda, ¿no? Y uno entiende que en un momento dado pues tengan diferencias fuertes, que los hayan ido aislando de sus propias fracciones parlamentarias, sus decisiones los han ido aislando, y se encontraba un poco más que en situación de figuras decorativas, ¿no? O sea, sin capacidad de nada, pues una voz entre todos los senadores pues se pierde. En cambio, forman un grupo parlamentario, así sea pequeño, con los 5 que marca el reglamento, y ya son parte de la JUCOPO, ya tienen ahí gente sentada en donde se discuten las cosas internas del partido, tendrán presencia tal vez cuando no hay sesiones ordinarias de la Cámara, ¿cómo se llama? Órgano que está... La Junta de Coordinación Política. No, el otro. Cuando no está reunido el Pleno, hay un grupo la sesión permanente, la comisión. La comisión permanente, pues ya tendrán ahí presencia y posibilidades de entrar en las negociaciones, no como personas, sino como representantes de una fracción, así sea pequeña, ¿no? Entonces, digamos que esto es una maniobra, pues, que busca relanzar su protagonismo al interior del Senado. Están en todo su derecho y bueno, pues ya veremos esta fracción de qué lado se alinea. Yo tengo mi idea, ¿no? Pues se van a alinear del lado de la oposición de derecha por la naturaleza, la composición del grupo, ¿no? Y porque ahí es donde pueden obtener más raja política que sumándose a Morena. Oye, pero ya es un hecho porque hasta donde yo le he dado seguimiento, bueno, eso fue apenas hasta el día viernes. No sé si. Olga Sánchez, la exministra, la exsecretaria de Gobernación y hoy actual presidenta del Senado de la República, ha dicho que eso es totalmente ilegal. Se ha mencionado un caso anterior y muy poco sabemos, que creo que fue en el 2017, cuando este gobernador que tenemos actualmente en Baja California, Jaime Bonilla Valdés, creo que era diputado, él pidió y creo que intentó formar, ¿sí? Un grupo también independiente de diputados o de senadores, no recuerdo el momento, pero eso lo vi publicado, diputado, porque no creo que en Sin Embargo o en Animal Político, y lo señalaban. A mí me sorprendió porque esa intentona de crear un grupo parlamentario independiente en donde Jaime Bonilla estaba ahí impulsándolo, estaba apoyándolo, ¿sí? Pues finalmente les dieron palo. No se dio precisamente porque hay una normatividad al interior del Senado que impide que se creen de esta forma así este tipo de grupos independientes
cuando pues está un proceso ya normal, estandarizado, en el funcionamiento de los grupos parlamentarios en el Senado de la República en particular. Pero hasta donde yo sé, todavía Olga Sánchez Cordero sigue, no, con todo el dolor de mi corazón, pero la norma es, no va. Y bueno, si alguien sabe pues, sobre cuestiones de legalidad, pues debe ser Olga. Sí, Ricardo Cordero, Monreal ¿no? dijo que veía con muy buenos ojos, ¿no? Que Sí. veía muy bien que se organizaran, Uh-huh. pero que había que revisar qué dicen los reglamentos, qué dicen las normas, la ley orgánica del Senado. Uh-huh. Y el presidente de la República pues dijo, no, pues adelante, cada quien tiene derecho a expresarse, a votar, a hacer lo que quiera, vivimos en un país libre. Yo nada más les pediría pues que fueran congruentes y a la hora de votar, si van a votar en contra de las propuestas de la Cuarta Transformación, pues que asuman su responsabilidad. Hasta ahí van las cosas, ¿no? En palabras más, palabras menos. Sí, sí, pues así es, ¿no? Habrá que ver qué resulta. Muy bien. Ok, Armando, pues ¿alguna otra cosa más que quieras comentar? No, nada. Estamos viendo que requiere urgentemente de un café, de un cafecito. Armando, muchas gracias. Agradecerte mucho de nueva cuenta que has estado con nosotros respondiendo a nuestra llamada, a la propuesta que se te hace sobre los temas. Muy amable, muchísimas gracias. Y de nueva cuenta a Daniel Solorio. Daniel, un abrazo para ti. Sí, esperamos que tu esposa esté en buena condición. Tuvo que llevar a consulta a su esposa al médico. Muy bien, esperemos que todo salga bien. Luego Daniel, ya sabes, es bien distraído, no se acuerda, hasta que ya Rosita, su esposa, le dice, oye, me tienes que llevar a hoy al médico. Y entonces ya se comunica apresuradamente para decir, discúlpenme compañeros, hoy no puedo estar. Así fue como nos sucedió hoy también. Bueno, muy bien. Bueno, pues un abrazo a Daniel y un fuerte abrazo a Armando. Gracias, igualmente. Gracias, estamos Armando, en comunicación. Hasta luego. Pues nos vamos, amigos y amigas. Hasta luego, Cuatro Vientos, periodismo en la radio, en la internet. Oye, ¿vos? ¿No? Vos no. Todavía no. Todavía no. Con vos estamos pendientes de comunicarnos. Hemos traído problemas de otro tipo que nos están exigiendo mucho tiempo. Aquí, sobre todo Javier, ha estado muy, muy ocupado en otros asuntos y estamos dejando todavía pendiente las entrevistas con vos. Roberto Vos Romero y con nuestra queridísima compañera Marta Elvia García. Los viernes, lunes y viernes hemos dejado abierto esto, pero bueno, aquí seguimos con ustedes. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Si les gusta el programa, por favor, denle un like y compártanlo. Compártanlo en sus redes, con sus familiares, en sus grupos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tenga muy buen día y hasta el día de mañana. Pásenla bien. Cuatro Vientos. Periodismo en la red donde todas las voces se encuentran eco. Bye bye.